Empezábamos siempre Venezuela, Venezuela siempre con Jorge Celedón y me gustas mucho para esta primera ronda de este programa espectacular con full energía. Iniciamos así esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com y en esta primera hora en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludar en el Control Master a José Ramírez, a Robinson Cárdenas y a Alex Meneses. En la producción, Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Así es, Nancy y audiencia, 6CPC recupera insumos médicos negociados de forma ilegal en Anzoátegui. Siguen las denuncias, siguen apareciendo en los casos de personal médico que utiliza lamentablemente el mismo sistema de dotación para sacarlos de forma inescrupulosa y negociarlos o revenderlos. En este caso, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas informó que fueron recuperados más de 80 insumos médicos y medicamentos comercializados por personal de salud. Según Douglas Rico, director del 6CPC, funcionarios en un procedimiento de investigación en el sector Fuerte Tiuna de la parroquia El Carmen, en el estado de Anzoátegui, los medicamentos eran vendidos por una pareja delictiva identificada como Manuel Elisaud Vallenilla López y Katiuska Zenair Jiménez. Entonces, bueno, lamentablemente se siguen sumando estos casos de irregularidades en la venta de insumos. El llamado pues sigue siendo a la colectividad que mientras puedan evitar hacer uso de personas particulares, lo hagan, que traten de verdad de buscar sus insumos por medio de farmacias representadas, constituidas legalmente y en última instancia acudir, digamos, a la dotación que tiene algunas farmacias de los hospitales centrales o de los llamados puestos ambulatorios para que no caigan en esta extorsión o en este sobreprecio, por lo cual se manejan las personas naturales, porque si es un mercado negro, es ilícito, tiene sobreprecio, está dolarizado en otras monedas y bueno, al final quien se ve afectado pues es su propio bolsillo. Y en otro orden de ideas, preocupación en la ONU por la expulsión forzosa de venezolanos en Chile. 4 agencias de la Organización Mundial pues llamaron al gobierno de Sebastián Piñera a cumplir los tratados internacionales de derechos humanos y además aseveraron que todas las personas sujetas a una medida de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso y además del riesgo que implicaría la expulsión por la vida, libertad o la integridad de estas personas. La ONU pues ha mostrado este martes esa gran preocupación por la deportación de este gran grupo. Es un número muy significativo, 56 venezolanos en un vuelo que ordenó el pasado domingo el gobierno chileno como parte de este plan de desalentar la migración totalmente irregular. Varias personas pues fueron expulsadas a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución y en algunos casos pues no se tuvo en consideración este tipo de situaciones, además que es una situación humanitaria y con vínculos familiares. También ha alertado que ha firmado en conjunto con 4 agencias de las Naciones Unidas y divulgado en Santiago de Chile este comunicado. En este documento pues se viene presentando que las instituciones llamaron al gobierno a cumplir estos tratados internacionales de derechos humanos que tienen que respetarse. Estos derechos humanos, esta carta, pues se tiene que respetar. Tiene derecho a una evaluación individual en el caso del riesgo que implicaría esa expulsión por la vida, por la libertad o la integridad. Las cosas no se pueden hacer a la ligera, se están tomando decisiones a la ligera. Esto va a causar graves problemas porque se tiene el amparo de la migración. Correcto. Nancy y audiencia,
la Cámara Inmobiliaria de Venezuela está solicitando algo muy interesante, que es que se dolarice o se ponga en moneda extranjera el tema de los contratos de arrendamiento. ¿Qué traería? Primero, ya en Venezuela desde hace mucho tiempo, los arriendos o los alquileres, como los llamamos nosotros, ya se vienen cobrando en moneda extranjera. Como la regulación o las leyes de arrendamiento no constituyen o no contemplan el uso de otras monedas para legalizar un contrato, el dueño del inmueble, para protegerse de alguna manera de invasiones o de que le secuestren su inmueble, piden por adelantado casi el año completo en moneda extranjera. El presidente de la Cámara Inmobiliaria explicaba que se necesitan 1.440 salarios mínimos para alquilar un apartamento en Caracas. Y en el Tribunal Supremo de Caracas solo hay 2 sentencias con respecto a 2 solicitudes. Se han introducido 2 solicitudes, ya han sido sentenciadas y una dice que sí, la otra dice que no. Al existir este choque de sentencias, se puede volver a introducir una tercera, porque no queda claro si la ley de arrendamiento en Venezuela acepta o no que los contratos estén expresados en moneda extranjera, sea pesos o sea dólares, y por eso es que se ven estos montos de alquileres tan altos en Venezuela, tanto en Caracas como en todos los demás estados, por el tema de que no hay legislación que proteja ni al arrendador ni al arrendatario. Y el presidente de la Cámara expresaba que hacerlo en bolívares no vale la pena porque son sumas que son primero de muchos dígitos y segundo que no expresa lo que es, digamos, el valor del arriendo real. Y en otro orden de ideas, trasladaron a tribunales militares a 12 personas que fueron detenidas en el conflicto armado en Apure Fundarres. Pues la ONG dedicada a esta promoción de defensa y de los derechos humanos, pues señaló en Twitter que a los detenidos se les estaría sometiendo a audiencia preliminar. Esto pues es lo que ha venido presentando 12 personas detenidas durante este conflicto armado en Apure. Entra pues la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y disidentes de la FARC colombiana que fueron trasladadas a tribunales militares en San Cristóbal, en el estado Táchira. Creo que tenemos a Alan. Sí. Bueno, Alan, buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Gaby, que han hecho un excelente trabajo durante todo este tiempo en el cual yo he estado también trabajando acá desde Estados Unidos. En síntesis, pues hay un elemento importante, ya lo mencionaba Nancy, el tema de la situación ocurrida con las deportaciones de los venezolanos desde Chile. Pero hay otro problema más grave que está pasando a la vista nuestra y al cual no le hemos prestado atención. Es el tema de las deportaciones que están ocurriendo a diario en aeropuertos mexicanos de venezolanos. ¿Recuerdan ustedes que hay un grupo de venezolanos que ha logrado atravesar todo México para llegar al Río Grande y cruzar a los Estados Unidos? Pues bien, el gobierno de México, las autoridades migratorias de México, desde hace algún tiempo, no es de reciente, desde hace algún tiempo, vienen desarrollando una política en donde deportan a una gran cantidad de venezolanos sin ningún tipo de razón o motivo aparente. Por ejemplo, el fin de semana pasado, el domingo 30 de mayo, deportaron a 35 venezolanos en el aeropuerto de Cancún, en un vuelo de la aerolínea Láser, que llegó hasta esa ciudad y estos venezolanos fueron deportados. Pero no conforme con eso, tripulación de las mismas aerolíneas que hacen la ruta entre Caracas y México señalan que en promedio todos los días están deportando 20 a 30 venezolanos. O sea que es una situación que se ha vuelto excesivamente regular, en donde se están violando derechos, en donde a las personas se les someten a tratos humillantes, según algunas declaraciones, y sobre todo esto está pasando por debajo de la mesa. Y yo me pregunto, ¿las aerolíneas advierten a la gente de esta situación? Las aerolíneas, cuando le venden el boleto, le indican a las personas que esto está ocurriendo. Si no lo están haciendo, pues simplemente yo podría tipificar esto como una estafa,
porque a la gente se le está vendiendo un boleto en donde no hay la seguridad de que pueda cumplir con su trámite. Fíjate que entre las razones que alegan los funcionarios mexicanos para deportar es que no hay boleto de retorno, es que no poseen una carta de invitación, es que no poseen la documentación necesaria, es que el pasaporte está vencido. Es decir, hay una serie de procesos administrativos que se aplican allí y sobre todo se busca que la gente pues de alguna u otra manera se ponga en función de no ir a México. O sea, que la gente le huya a ir a México porque México se está convirtiendo en la piedra de tranca para muchos y poder llegar a los Estados Unidos como es su plan original. No ha habido ninguna declaración oficial al respecto, no hay pronunciamiento por parte del gobierno mexicano y México, aunque ustedes no lo crean, está deportando prácticamente a diario a 30 venezolanos en vuelos que llegan hasta ese país. Y uno puede decir, esta es la nueva política migratoria de México, enfrentar a los venezolanos, negarles la posibilidad a los venezolanos. Habrá que ver. No, y en este preciso momento en Siempre Venezuela, siempre vamos con ese primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, enlazado con nuestra emisora hermana Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y Gabriela Parra, y a ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Ya con las noticias del día martes, gremios científicos, médicos y académicos del país le exigen al presidente Iván Duque Márquez derogar el decreto sobre la reactivación económica. Defensoría del Pueblo entrega informe de violaciones de los derechos humanos a la SIC. La Guajira. Se intensificará la aplicación de comparendos ambientales para quienes dispongan de manera inadecuada los residuos sólidos. 8 embajadores y una comisión de la Cancillería visitaron el puesto de salud del barrio cooperativo en La Guajira. Falleció por COVID-19 la esposa del alcalde de Fonseca. 4.500 policías custodiarán los alrededores del Metropolitano. La Ciudadela se alista para el partido Colombia versus Argentina. El partido dio un empujón totalmente muy importante para la reactivación económica y los hoteles esperan alcanzar una ocupación del 45%. El comercio reporta aumento en las ventas de artículos deportivos en la costa Caribe. La costa colombiana lidera reactivación económica, según el ministro de la Salud. En el Rodadero, las playas en Santa Marta, la policía hace un llamado a la tolerancia tras 703 riñas en rumba sin control ni autocuidado tras levantar las medidas contra el COVID-19. Pago del impuesto vehicular vence el próximo 9 de julio. En un año, la costa atlántica recibió 20.000 subsidios de vivienda. Titani, ya es tetracampeón, se coronó en la Liga de Básquetbol Profesional de Colombia. Agiliza los estudios de diseño de los viaductos de las vías nacionales de Barranquilla y Ciénega. Bloqueos afectan las operaciones del 84% de las empresas. Gobierno anuncia que sostendrán diálogo con otros sectores. Santa Marta tuvo 75% de ocupación en el puente festivo. ¿Y la pandemia? Gremios de taxistas vuelven a laborar al 100% de capacidad. Más de 2 toneladas de basura recogieron en Puerto Mocho. Corteña invierte 40.000 millones en planta de tratamiento en la costa Caribe. Torres de Barranquilla y la costa atlántica no tendrán servicio de luz en el día de hoy. Ambulancia con paciente embarazada se accidenta en el Cesar. Muere galena cuando se salió de la vía. Ya en agenda los horarios de la jornada octava de las eliminatorias de la Conmebol. Universidad de Salamanca, en España, ofrece becas para estudiantes colombianos. A la cárcel, hombre que se enfrentó a tiros con la policía en Cartagena de India. Intervinieron 15 fiestas de barrio y cierran 4 comercios de Cartagena. La SIC repudia las agresiones contra periodistas y medios de Colombia. Se mostró muy preocupada por la obstrucción al trabajo informativo por la cobertura
en las protestas. Bailarines de pole dancing se unen a las protestas en Bogotá. Turbana celebró la Semana del Orgullo Campesino en el Caribe. Empresas y fincas con millonarias deudas de energía en el Magdalena. Más de 25.000 vacunas llegaron a Sucre. Defensoría identifica hechos de los desplazamientos en el Caribe. La ICBF afirma que han atendido a 342.000 niños en La Guajira. Lanza plan de vacunación para docentes en Montería. En Riohacha borran borrales y murales hechos por los jóvenes. Piden nombrar al alcalde encargado en San Onofre, Sucre. Reportan temblor de 2.9 en Santa Marta. Se inicia reforestación de cuencas con 2.500 árboles del vivero del Cesar. Distrito de Riohacha, La Guajira anuncia estrategia para disminuir el desempleo y sobre todo en los jóvenes. Sorprendidos le pusieron los ganchos a hombre en una moto con 2 kilos de cocaína en Lórica. Aumentaron la ocupación UCI y escasean medicamentos en Córdoba. Investigan caso de maltrato animal en Cartagena y polémica por un matrimonio hindú en la ciudad. COVID fiesta termina en riñas colectivas en el departamento de Sucre. Ciudades de la costa caribe listas para el regreso a clases presenciales. Muchos padres no están de acuerdo por el contagio que pudiese ocurrir colectivamente. Consejo de Estado confirma pérdida de investidura a concejal de Riohacha en La Guajira. Exaltan la labor de los líderes afrodescendientes en La Guajira. Región Caribe realizó marchas y movilizaciones pacíficamente. Comienza dentro de poco el Festival de Música de Cartagena 2021. Será presencial y con ópera italiana y se realizará del 30 de junio al 5 de julio del 2021. Dama Verde, otra apuesta productiva para hacer de los excombatientes de la FARC en el municipio de Fonseca en utilidad al campo. Maicaero Antonio Zambrano, campeón del trofeo Ciudad de Salamanca. Se realizó mesa técnica de participación ciudadana en el municipio El Molino, La Guajira. Capturan a 2 personas en fincas de Maicao por poseer guacamayas, cotorras y loros para la venta. Viene una transformación para el Parque de la Leyenda Vallenata. Amplían plazo para el descuento para pago de predial en Valledupar. La Universidad Popular del Cesar ocupó el último lugar en desempeño institucional en el Caribe. Migración Colombia habilitó centros de atención para trámites venezolanos. Diana Hernández, de señorita Cesar al Reinado Nacional Golfo de Morroquillo. Batallón La Popa de Valledupar tendrá nueva comandancia. Cierran Balneario Hurtado para evitar las aglomeraciones. 2 obras del maestro Fernando Botero fueron vandalizadas en Medellín. En Antioquia, consumo de droga cada vez a más temprana edad. Agencia Nacional del Espectro impulsó sanciones por 1.525 millones de pesos. Alta demanda en la oficina de pasaportes en Antioquia. Cambio climático afecta a los campesinos de Santa Elena. Montería empezaría a vacunar a mayores de 16 años con comorbilidades. En Cartagena de India, para seguir reactivando la ocupación UCI debe bajar al 85%. Asesinan a otro menor de edad, van 9 este año en Cartagena. Exalcalde de Medellín dice que gobierno no debe permitir bloqueo de vías. Cartagena reportó 872 nuevos casos de COVID-19. Capturados 10 venezolanos y 165 riñas durante el festivo de Semana Santa en Santa Marta. COVID-19 en Santa Marta y el Magdalena. Son 158 nuevos casos y 7 fallecidos. Colombia superó los 92.000 muertos por el COVID-19. Más de 1 millón de pasajeros se han movilizado por los terminales en junio. La Defensoría dice, desplazados forzados por la violencia continúa, pero muy pese al acuerdo de paz. Llegó otro 1 millón de vacunas Sinovac a Colombia. Ministro de Ambiente y Corpo Magdalena liberaron tortugas y escualos por el Día Mundial de los Océanos en el acuario de Riohacha. Carlos Ucategui, el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, retornando a los estudios. Y en Siempre
siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Y con este tema musical, Gabriela, ¿cómo se llama ese tema musical? Te quiero para mí con Chucky Town. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Pero en este momento estamos enlazados con Radio Delfín 1060M. El gobierno de facto de Nicolás Maduro ha venido comentando en el día de hoy que los tratamientos que están proporcionando a través del sistema Patria, pues están salvando casi el 100% de los venezolanos de COVID-19. Pero la realidad es totalmente diferente y a mí eso me ha tenido así como dándole vueltas en el día de hoy. Y aumenta a 614 el número de trabajadores fallecidos por COVID-19. La cifra ya aumentó. El estado más afectado para el sector del sector sigue siendo el estado Zulia, que registra una cifra de 114 muertos en el área de salud. El número de trabajadores de la salud del COVID-19 sigue en aumento. A hoy, fecha de hoy, 8 de junio, 614. Esto es lo que ha informado la ONG Médicos Unidos de Venezuela. En este último reporte, los Médicos Unidos de Venezuela, que publican esta cifra ante el hermetismo informático que se viene presentando y esa información que viene dando el régimen de Nicolás Maduro, indicó que se han registrado otras 12 muertes por el virus en este sector. Pero ante esa situación también se evidencia en el día de hoy cómo siguen falleciendo, cómo siguen perdiendo la vida los médicos, 614. A esto se suma que el gobierno dice, no, aquí no ha pasado nada, aquí vamos bien, pero lamentablemente falleció por COVID-19 una enfermera tras ser desalojada de una clínica en Maracaibo. Y aún así, dicen que los tratamientos están cubriendo casi al 100% para salvarlos del COVID-19. La licenciada Judy González, quien trabajaba como enfermera internista en el Hospital Chiquinquirá y en la Clínica Sagrada Familia, falleció por COVID-19 luego de ser desalojada de este último centro médico, en el cual solo pedía un espacio en el área de emergencia, ya que ella contaba con unos medicamentos y tratamientos necesarios. Esto es lo que ha venido reseñando la Noticia al Día. En unos audios que se han enviado a Noticias al Día, pues se revela cómo González le pedía a la directiva de la clínica no ser retirada de esta institución, en la cual prestó sus servicios durante 8 años, debido a que solo necesitaba el espacio para conectar la bombona de oxígeno, la cual también era de ella. A la enfermera se le negó la solicitud y fue desalojada. Pasó sus últimos momentos en su casa, lugar en donde posteriormente falleció. Y ante esto sale el gobierno de Nicolás Maduro a decir, tenemos unas cifras bien controladas, tenemos unos tratamientos específicos dados por el sistema Patria, por el carnet Patria, y hoy vemos también que 614 médicos han fallecido y que esta enfermera que ha prestado sus servicios, que ha entregado su vida, es desalojada de una clínica. Esto es inhumano, esto es un delito de lesa humanidad. Esto no es tener corazón. Lamentablemente, esta situación, Gabriela, es dolorosa, es triste de decirla, y la verdad que genera indignación. Estas notas a mí me generan indignación. Cuando sale un gobierno maula, un gobierno de facto a decir, es que aquí lo estamos haciendo todo, cuando no están haciendo nada. Así es, y lamentablemente esa administración de esa clínica que niega el espacio a la enfermera, realmente ya es venezolanos contra venezolanos, porque sí, nada les costaba dejar a su personal, apreciar en algo a su personal que lo estaba dando todo también en la batalla del COVID-19. Nada justifica eso. Nada. Es más, ni siquiera le estaban dando a ella los medicamentos porque ella los estaba costeando, ni siquiera la bombona de oxígeno porque también era de ella. ¿Qué les estaba diciendo? No me saquen, no me dejen morir.
Yo estoy prestando un servicio, he prestado un servicio, yo merezco ese servicio en este momento, soy una víctima más. Pero ante esto no se pronuncia el gobierno, ante esto sale con puras cosas irrisorias, no se pronuncia absolutamente ante nada. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, en estos momentos vamos con el segundo reportaje de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura. Ya en nuestro segundo reporte para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Carlos Uzcategui, el Miura, con la historia de la provincia de Riohacha, capital de La Guajira. La provincia del Río de la Hacha o simplemente de Riohacha, también llamada Gobierno del Río de la Hacha, durante la época imperial española, fue una entidad administrativa y territorial de la Nueva Granada creada en el año 1789 a partir de los terrenos nororientales de la provincia de Santa Marta. Debido a la existencia de perlas en la región, fue fuertemente disputada por la Nueva Granada y Venezuela. El año 1789, según las estadísticas, habían 3.966 habitantes. En el año 1835, 14.801 habitantes. En el año 1843, 16.734 habitantes. Y en el año 1851, según las estadísticas, habían 17.247 habitantes. Su gentilicio, riohachero neogranadino. Su religión católica. La moneda en ese tiempo era el real español o el peso colombiano. Fue una colonización española de América, independencia de Colombia de las repúblicas del siglo XIX, y fue erigida en el año 1789 en provincia, y el 15 de junio de 1857 fue la disolución de la provincia. Durante la emancipación de las colonias americanas en el año 1810-1816, Riohacha permaneció fiel a la corona española, dimitiendo de las invitaciones de la alianza tanto de Santa Fe como de las Provincias Unidas. En la época de la Gran Colombia hizo parte del departamento del Magdalena, el cual cubría territorialmente todo lo que hoy es la costa caribe de Colombia. Posteriormente a la separación de Venezuela y Ecuador en el año 1830, la zona perteneció a la República de la Nueva Granada, de carácter centralista, hasta que finalmente se implantó el sistema federal en la Nueva Granada en el año 1858 y la provincia pasó a ser una de las provincias constituyentes del Estado soberano del Magdalena. En su historia, en la época del dominio indígena, el territorio era habitado por los aborígenes Guayú, Cusinas, Añú o Paraujanos y Macuira y sus alrededores por Huenos, Bucanes y Carachiles. En 1499, Alonso de Ojeda visitó y avistó las zonas costeras de la península de La Guajira. En 1502, la corona castellana fundó la gobernación de Coquibacoa, la cual se disolvió ese mismo año tras la expulsión de los invasores por parte de los nativos, debido a los abusos que los primeros cometían contra esto. Ninguna potencia colonial europea pudo dominar los territorios que van desde la ribera norte del río Ranchería hasta la costa norte de la península en el Mar Caribe. Sin embargo, los españoles se adjudicaron esos predios y lo distribuyeron bajo la jurisdicción de las provincias de Santa Marta y de Maracaibo. La primera fundación hecha en la península fue Nuestra Señora Santa María de los Remedios del Cabo de la Vela por parte de Martín Fernández de Enciso, la cual sirvió como primera capital de La Guajira. En 1544 fue trasladada a Riohacha, mas otros intentos fundacionales fueron frustrados por los indígenas. Al ser separada la Capitanía General de Venezuela del Virreinato de la Nueva Granada por medio de la Real Cédula del 8 de septiembre del año 1777, la definición de su lindero se hizo de forma imprecisa, tan solo asignando a una u a otra diferente provincia que los componían. Este hecho, sumado al descubrimiento de perlas en las costas de la provincia de Riohacha, llevó a varias disputas entre Venezuela y la Nueva Granada por la pertenencia de dicho territorio. Para dirimir tal cuestión se redactó la Real Cédula del 13 de agosto del año 1770, en la cual se ordenó segregar de la provincia de Riohacha el establecimiento de Sinamaica y agregarlo a la provincia de Maracaibo en la Capitanía General de Venezuela. El 1 de agosto del año 1792 se llevó a cabo la transferencia de dicho territorio. En 1718 el gobernador de Soto de Herrera los llamó bárbaros, ladrones de caballos, dignos de la muerte, sin Dios, sin ley, sin rey. De todos los indígenas del territorio colombiano fueron los únicos que aprendieron el uso de armas de fuego y el caballo.
Las voces del éxito de las revueltas se extendió a otras zonas pobladas por indios de La Guajira y otros hombres se unieron a la rebelión. Parece ser que en un determinado periodo habían 20.000 indios en la rebelión y muchos de ellos fueron equipados con armas de fuego proveídas por los contrabandistas ingleses y neerlandeses, incluso algunas veces españoles. Los rebeldes lograron grabar muchos de los pueblos de la región y recuperar gran parte de su territorio original. Según las autoridades, más de 100 españoles murieron y muchos otros fueron tomados prisioneros. Los españoles que lograron escapar del río de la Hacha enviaron mensajes urgentes a Maracaibo, Valledupar, Santa Marta y Cartagena. Familiares de la sierra que estaban entre los nativos que se rebelaron causaron un motín en el interior del movimiento que, junto con la llegada de las tropas en ayuda de los españoles, decretó el fin a la redada. Una de las principales actividades económicas de la región era la pesca de perla. Esta actividad, más el intercambio de bienes con otras ciudades de la Nueva Granada y Venezuela, particularmente con Maracaibo, permitían que Riohacha se mantuviera como una de las ciudades más vitales del norte del país. José Prudencio Padilla fue el prócer riachero, considerado héroe naval tanto en Colombia como en Venezuela. Padilla es conocido por haber liderado las fuerzas de la Gran Colombia en la batalla del lago de Maracaibo. Nació en 1784 en Riohacha, hijo de madre guayú y padre afrodescendiente. Fue ejecutado en 1828 en Bogotá, acusado de haber conspirado contra Simón Bolívar, algo que al día de hoy sigue generando controversia. Sus restos yacen en un panteón ubicado en la parte derecha de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha. Conocer turísticamente el Castillo de San Jorge, el Milagro de la Vieja Mello, la Catedral de Riohacha, monumento nacional, el Malecón de Riohacha, un homenaje a las etnias de La Guajira, la Avenida La Marina, es algo que tienes que conocer. También tenemos una tradición y cultura carnavalera. Y ya Nancy, Gabriela, ya acercándose las vacaciones, es uno de los periodos del año que esperamos con más ansia. Pero si estás en Colombia, un país lleno de riqueza natural y de actividades para hacer de tus vacaciones una experiencia inolvidable, debes venir a Riohacha, capital de La Guajira. Riohacha es una ciudad ubicada en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia, que limita al norte con el Mar Caribe, el oriente con el río Ranchería, Manaure y Maicao, al sur con los municipios de Atonuevo, Barrancas, Distracción, San Juan del Cesar y por el occidente con el municipio de Dibuya y el Mar Caribe. Su ubicación le permite gozar de asombrosos paisajes, playas únicas, de una fauna y flora particular y de tradiciones culturales provenientes de su pueblo nativo guayú. El clima de Riohacha permite que sea un excelente destino para visitar en cualquier época del año. Sin embargo, en meses como marzo, que celebran el Festival Francisco el Hombre, y meses como junio y julio, que celebran el Festival del Dividivi, hay mayor afluencia de personas debido a las muestras culturales y a los concursos que se realizan. Tienes que venir a ver el Santuario de la Fauna y Flora Los Flamencos, que es considerado uno de los parques nacionales naturales de Colombia, con mayor variedad de aves acuáticos, residentes y migratorias. El muelle turístico de Riohacha, que fue construido en el año 1939, es decir, hace 82 años. Es un atractivo muy visitado por aquellos que disfrutan los atardeceres, la hermosa melodía producida por la olas y la risa de los niños y jóvenes que utilizan este muelle como trampolín para sumergirse en el mar y recrearse. El monumento a los embarradores, que es algo que es una tradición que vino de Francia, y en sus inicios solo participaban hombres, pero a partir de 1967 las mujeres comenzaron a integrarse. Tienes que conocer la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, que es un excelente lugar para conocer si te encuentras en la ciudad. La ranchería es una de las actividades más recomendadas por quienes visitan la ciudad. Las rancherías son pequeños asentamientos de los pueblos nativos de la cultura guayú y el grupo indígena más grande de Colombia. Debes venir a conocer Punta Gallinas y Cabo de la Vela. Si quieres venir y conocer el departamento de La Guajira y la capital, descubrirás que tan azul puede ser el cielo y cómo este contrasta con la hermosa arena anaranjada y el interminable mar, cómo se pierde en el horizonte, acompañado por supuesto de las bellezas de las dunas, la brisa salina y las noches estrelladas que te harán que te enamores de esta región. ¿Estás oyendo, Nancy? ¿Estás oyendo, Gaby? También debes caminar de tarde y de noche en el camellón de Riohacha, conocer las playas de Mayapo, por supuesto, visitar el Mercado Nuevo, ir al muelle de Riohacha es una bendición y por supuesto conocer sus licores artesanales en el Centro Comercial Sachima, la Plaza Padilla
Hieras Agua, licor artesanal guajiro, muy recomendado y comercializado para el exterior. Conocer el Valle de los Cangrejos con sus masas de agua, arenas de naturaleza y vida silvestre, con una variedad de hoteles, restaurantes típicos mediterráneos y por supuesto el calor de la gente. Los espero pronto aquí en Riohacha, capital de La Guajira. Nos estamos despidiendo, será hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y en Carabobo falsifican mensajes del sistema Patria para recibir vacunas. O sea, es tan difícil, de verdad, ubicar las vacunas, ubicar las dosis. Hay deficiencia de vacunas, hay deficiencia de insumos. Es que no hay vacunas. Sí, exacto. Es que no hay vacunas. Alcanzan para todo el mundo. Y aún así, gente inescrupulosa se dedica a falsificar mensajes de estos que envían a través del carnet de la patria para recibir su vacunación. El mensaje que llega se ha personalizado con el número de cédula de adulto mayor, pero según fuentes internas de la jornada se habían presentado irregularidades en algunas personas que editan el texto y lo reenvía para hacerlo pasar por uno original y lograr vacunarse. Es de verdad, pónganse la mano en el corazón tanto ustedes como por sus familiares y no hagan este tipo de falsificación, porque tras de que no hay un sistema de vacunación planificado que sea eficiente, que sea oportuno, con esta clase de actividades se va a saturar aún más y se va a desbordar. Y volvemos a lo mismo, las concentraciones en estos momentos de pandemia lo que va a hacer es que si usted va por una vacuna, regrese a su casa, pero lamentablemente infectado. Entonces el llamado es a la responsabilidad. Esto se suma que el operativo no cuenta con computadoras para verificar que usted realmente esté citado. Entonces ahí es donde yo digo, ir con un mensaje falso que parece total y absolutamente cierto, porque simplemente hay que cambiar el número de cédula uno por otro, va a hacer que el poco esfuerzo que hay para vacunar a la población venezolana se sature aún más. De verdad, son noticias que lamentamos dar porque forma parte del desorden, desgobierno y la falta de autoridad que existe en estos momentos en Venezuela. Y así con esta nota en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, queremos agradecer en esta primera hora el enlace con Radio Delfín 1060 AM, al Control Master Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. En Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y así con ese tema musical de Mi Plan de San Luis, iniciamos esta segunda hora en este triple enlace en Siempre Venezuela, Venezuela de Noticias a través del dial 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y no se les olvida de darse la pasadita o la rodadita por la página web www.siemprevenezuelaweb.com y en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Continuamos con la siguiente ronda informativa. Así es, exministros de Chávez piden al CNE agilizar el revocatorio contra Maduro. Ya habíamos anunciado la semana pasada que César Pérez Viva junto con varios partidos de la oposición estaban haciendo esta misma postura. Ahora Héctor Navarro, Anelisa Osorio, Gustavo Márquez y Oli Millán entregaron nuevamente un documento al CNE para solicitar lo mismo. Una vez cumplido la mitad del mandato, el pueblo puede, con un 20% de los electores que eligieron a Maduro, solicitar este instrumento electoral para revocar su mandato. Lo curioso de este tema es que hay descontento, ¿no?, a nivel de las filas del chavismo con el heredero, Nicolás Maduro, el heredero del trono, que dejaría libre Hugo Chávez Frías en el momento antes de partir a esa operación, ¿no? Entonces, la opinión es que esta es una norma constitucional que no admite
interpretaciones, ya que el periodo para el que fue elegido estuvo determinado desde el momento en el cual se produjo la elección correspondiente, y cualquier modificación del mismo significa una violación flagrante al texto constitucional. Entonces, ya van 2 solicitudes de 2 líneas políticas distintas. Hay consenso en que hay que activar este referéndum revocatorio contra el régimen de Nicolás Maduro, y bueno, vamos a ver en qué termina todo este proceso ante el CNE. Y militar amenazó a un periodista con acusarla de trata de blanca. Pues la reportera Génesis Carrero informaba sobre cierre arbitrario en la oficina del SAIME en la avenida Barat de Caracas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció este martes el amedrentamiento de un efectivo militar contra una periodista mientras cubría una noticia. Se trata de la reportera Génesis Carrero, mientras el equipo que El Pitazo TV, quien realizaba esta cobertura por el cierre arbitrario de una oficina del SAIME en esta avenida, en la avenida Barat en Caracas. Como medida de amedrentamiento, pues un oficial intentó despojarla de su teléfono y de su carnet, lo cual fue pues evitada por los ciudadanos que estaban en la cola. Sin embargo, el militar le tomó una fotografía a la periodista y amenazó con utilizarla para afectarla. El militar comenzó a Carrero, empezó con utilizar esta foto para decir que es la coordinadora de una red de trata de blancas. Lamentablemente, se está viendo la coacción de prensa, y ya no solo eso, es esa agresión. Esto es una acusación, esto es una frase, una acusación muy fuerte, porque pueden acarrearse otra serie de situaciones. Acá lo que puede ocurrir, Gabriela, audiencia, es que no pase nada. Le puede pasar a la periodista, pero al militar no. Acá lo que puede pasar es que el gobierno no se manifiesta ante esta situación, porque para el gobierno, para las fuerzas militares, la opinión de medios de comunicación, pues es el arma más contundente que ellos tienen. Este es el enemigo más cruel que ellos pueden tener en este momento. Pero esto es una acusación muy fuerte. El militar donde amenaza que con esa foto la va a acusar de coordinar esta red de trata de blancas. Lamentablemente es una acusación demasiado fuerte, muy pesada ante esta situación. Así es, audiencia. Le queremos informar que Estados Unidos sigue en el proceso de juicio que se le lleva a Cliver Alcalá Cordones. Él es un militar venezolano acusado por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico. Este 7 de junio se realizó la audiencia en donde la Corte autorizó a la defensa y a la Fiscalía para que presenten dentro de los siguientes 60 días las mociones del caso. Entonces, Cliver Alcalá Cordones está enfrentando el juicio. Ya se va a dar inicio a lo que es las audiciones o las mociones tanto de Fiscalía como de Defensa. Sabemos que este caso pues dio mucho que hablar cuando la aprehensión de este militar, y bueno, sigue avanzando todas las personas que han sido objeto de investigación en el exterior con pruebas. Vienen avanzando todos los casos para determinar y llegar al origen del narcotráfico en Venezuela. Entonces, por allí puede ser que salgan ciertas implicaciones con altos mandos militares o con personas, digamos, tentáculos del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? En estas mociones que vamos a escuchar por estos días. Y en otro orden de ideas, Antonio Ledesma viene realizando una serie de pronunciamientos con respecto al presidente interino Juan Guaidó. Juan Guaidó pasaría a ser el usurpador de un interinato si reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Se le encomendó una misión que no ha logrado, y en buena medida es por haberse dejado atrapar por un grupo de secuestro de la conducción política. Y lo más delicado es que su comando estratégico estaba apoyado o infiltrado desde el comienzo, y por eso el régimen se enteraba. En tiempo real,
de todo lo que pues él discutía y además de todo lo que él estaba aprobando, afirmó el exalcalde metropolitano sobre el líder opositor reconocido por más de 60 países como el mandatario interino de Venezuela. Pues esto es lo que viene dando en pronunciamiento Antonio Ledesma sobre el presidente interino Juan Guaidó, que pasaría de ser un usurpador del gobierno interino a aceptar y además reconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República. Hoy escuchábamos a Juan Guaidó en sus redes sociales decir que el plan y el camino están claros. Realmente no, yo sé por qué Antonio Ledesma da estas, digamos, impresiones, ¿no? Para que no vaya a haber un tema de que Guaidó caiga en la trampa de quererse medir en elecciones, de creer en este llamado a elecciones sin condiciones. Eso legitimaría, digamos, al gobierno de Nicolás Maduro y todo este tema. Pero hoy, martes, en sus redes sociales, Juan Guaidó vuelve y recuerda que el plan, la estrategia y el camino están claros. Necesitamos todos, unidos, los venezolanos, ejercer nuestro rol y salvar a Venezuela. Lo indicaba así en sus redes sociales. Y volvió a recordar, digamos, cuáles serían estos puntos tan importantes del Acuerdo de Salvación Nacional. Unión y dirección, negociación para un acuerdo, presión internacional, presión interna y ayuda humanitaria. El presidente interino Juan Guaidó realmente quiere o está haciendo aunados esfuerzos para que la salida sea pacífica, electoral, y lo he dicho varias veces: elecciones con condiciones, elecciones con acompañamiento internacional, vacunación y salvar la crisis, digamos, que está presentando Venezuela a causa del COVID, con ayuda humanitaria. La presión, indica Juan Guaidó, debe ser interna y externa con todos los entes políticos que ya han apostado y apoyado a esta causa y a este planteamiento de salvación, acuerdo de salvación nacional que propone Juan Guaidó. Ahora bien, decía hoy en la prensa que este también debe tener un tiempo acotado, no, para que no se convierta esta negociación y este acuerdo de salvación nacional en oxígeno para Nicolás Maduro y termine parándose de la mesa de negociación como si ya estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Pero acuérdense que Nicolás Maduro dijo que para sentarse a hablar con el presidente interino debía realizarse esa reunión, debe ser al público, debe ser frente a cámaras, frente a medios de comunicación, para que quede registrado ese gran momento que él sí había tomado la decisión de estar apoyando esa propuesta, de crear una comunicación, que es lo que se está buscando, de ser amigable. Eso es, en primera parte, lo que ha dicho el presidente Maduro con respecto a esa negociación, a sentarse a hablar, a buscar el diálogo, porque él mismo en reiteradas ocasiones ha dicho que él es un hombre de paz, es un hombre de diálogo, es un hombre que quiere lo mejor para su país, pero ha demostrado lo contrario. Esperemos que en algún momento no busque tanta farándula, porque lo que está buscando es farándula, es eso, buscar farándula, buscar cámaras. Y ante el tema que hemos venido tratando durante la tarde de hoy y esa variedad de noticias que no son de las mejores, pues también hemos hablado en estas últimas dos notas del presidente interino Juan Guaidó. Y ante eso, minutos antes, Jorge Rodríguez acusa a Juan Guaidó de tener vínculos con la banda de La Vega. Las palabras de Rodríguez pues fueron lugar en respuesta al dirigente de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, quien denunció en reiteradas ocasiones enfrentamientos armados que ocurrieron en las barriadas caraqueñas y aseguró que ya no es un problema de la delincuencia común, ya es un problema de seguridad del Estado, pues estas bandas controlan todo el territorio. Ay, hasta ahora se da cuenta que las bandas están controlando el territorio venezolano. ¡Por Dios! Eso es el último descubrimiento que ha realizado Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional elegida el pasado 6 de diciembre, donde acusó
en el día de hoy al Partido Voluntad Popular de estar presuntamente vinculado con las bandas delictivas. Esto pues es lo que ha venido hablando en esta tarde. Las palabras de Rodríguez fueron lugar a respuesta del dirigente de la avanzada progresista. Rodríguez reprochó estas afirmaciones y sin prueba instó a vincular al dirigente opositor Juan Guaidó con dichos sucesos. Y esta es una de las preguntas. ¿Cómo se les ocurre decir que esas bandas controlan el territorio? Realiza una afirmación. Eso es falso. Es verdad que les pagan, es verdad que les dan armas. Y realiza también una pregunta. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De dónde salen las criptomonedas que mete Juan Guaidó por miles a Venezuela y las cambia para comprar armas? Esas son las preguntas que se vienen realizando. Entonces, esto es lo que está presentando un panorama bastante complicado en este preciso momento. Pero tenemos un video donde nos podemos dar cuenta el dolor de las familias, de todo lo que ha venido pasando la familia del estado Apure. Y Diany Quintero pide la libertad de su hijo Erickson Quintero, un joven con una enfermedad mental que fue detenido por las fuerzas militares en el estado Apure, acusado de ser cooperante con las guerrillas de las disidencias de la FARC. Escuchemos y el rostro de dolor de esta madre lo dice todo. Ella es Diany Quintero, madre de Edinson Quintero, un joven de 23 años quien fue detenido por los sucesos del Alto Apure. Él dormía cuando fue sorprendido y llevado a prisión junto a 30 personas más en la zona. Y además un muchacho que me ha sido muy enfermo. Su madre lo puede probar porque a inicio de año estuvo interno en una clínica de salud mental, mientras la señora espera la decisión de un juez a las puertas del tribunal junto a su pequeña hija. Que le haga justicia. Exijo que me le den libertad a él porque él es un muchacho enfermo, ha sido ordeñador, trabajador en el campo, él me lo sacaron de la casa. Yo no estaba. ¿Qué estaba haciendo su hijo? Yo estaba trabajando para la Vía de Colombia. Yo duré más de 2 semanas que no sabía de mi hijo. Porque él está desaparecido, que decían que estaba muerto. A los 28 detenidos los acusan de traición a la patria, rebelión militar, espionaje y ataque al centinela. Durante este lunes y martes son presentados en la audiencia en un tribunal militar de San Cristóbal. Los familiares que pudieron llegar desde Apure esperan a las puertas junto a los abogados de Fundarredes, quienes le acompañan. Desde San Cristóbal reportó Judith Valderrama. Qué triste es escuchar esta realidad y a dónde se ha pronunciado el gobierno. Ha pronunciado el gobierno ante esta situación tan compleja, tan caótica, donde una persona que tiene una condición especial, es una persona que tiene un estado de salud no coherente, y lo sacan y lo desaparecen y le imputan una cantidad de cargos que le mueven a uno las fibras de la emoción, pero también le mueven las fibras de la rabia de ver cómo ni siquiera ante esto se pronuncian. Es que lo hemos venido diciendo muchas veces, hemos sido muy reiterativos en esto. No es posible que un gobierno de facto, un gobierno indolente, pregunte, o sea, tenga el descaro de preguntar, ¿y a mí por qué la Corte Penal Internacional me va a juzgar por crímenes de lesa humanidad? ¿Y a mí por qué la Corte Penal Internacional me dice que yo estoy violando los derechos humanos de mis connacionales? ¿Y a mí la Corte Penal Internacional por qué me va a juzgar cuando tengo más de 7 millones de venezolanos que deberían estar en sus casas, que deberían estar trabajando, que esos adultos mayores no deberían salir? Que están atravesando trochas, están atravesando ríos. Hoy precisamente escuchábamos videos en las horas de la mañana, porque todo el tiempo le llegan a uno informaciones, personas cruzando el Río Grande, donde me estoy ahogando
¿Y por qué se están ahogando? Porque el gobierno los ha llevado a eso, al hambre, a la hambruna, donde salen a decir que tienen un país controlado, pero un país controlado ¿por qué? Un país controlado para ustedes, para llenar sus arcas, pero su pueblo, a quien deben proteger, a quienes allá cuando tomaron el poder, colocaron la mano sobre una Biblia y la levantaron ante su bandera, le juraron que lo iban a proteger. Tienen a más de casi 7 millones afuera, pasando necesidades. A esa juventud, ayer preciso, Gabriela, realizábamos un sondeo con unos periodistas colombo-venezolanos en Cali y se ve la cantidad de jóvenes venezolanos sin ninguna expectativa para poder estudiar. Y se les realizaban encuestas y decían, pero es que ¿con qué dinero podemos ir nosotros a estudiar si nos tocó cruzar una trocha, nos tocó dejar a papá y a mamá y a mis hermanos y venirnos acá siendo menores de edad para poder buscar un recurso y enviarlo, porque es que el gobierno de facto pues nos sacó, nos obligó? Ellos, quienes deben formar una patria, los han sacado vilmente. Y aún preguntan, ¿por qué la Corte Penal Internacional está mirando todo esto? Lamentablemente una situación muy compleja. Con esta nota nos vamos a una pausa comercial y musical en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. La brújula que llevo dentro, pero o sea, entramos así como un poquito perdida, ¿no? Esa brújula de Gaélica, tema que estamos escuchando en esta última media hora de programa, en esa cuarto pedacito de torta, como lo dice nuestro compañero Alan Peralta, pues nos ameniza la tarde del día de hoy. Bueno, pero andamos con la brújula bien acomodada. Por ahí está diciendo el control master. Bueno, Gaby ya tiene la brújula bien activada. Seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, y en ese triple enlace que siempre estamos en esta segunda hora con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Gaby, tenemos un invitado en línea. Claro que sí, ya tenemos en nuestra línea telefónica a el doctor José Ernesto Pons. Él es conferencista, articulista, columnista, profesor universitario, doctor en ciencias gerenciales y ciencia política y creador del Estado psicosocial. Bienvenido, doctor José Ernesto Pons. Buenas tardes, un placer, un honor para mí. Vamos a la perfección. Bueno, doctor, bienvenido a esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y nos trae a esta mesa de trabajo tantos temas relevantes que se vienen presentando en Venezuela, y de esos temas relevantes vamos a hablar en este día con usted. Sabemos de su gran experiencia a nivel político, a nivel gerencial, como profesor, como columnista, y también tenemos esa parte específica que es el creador del Estado psicosocial. ¿Cómo se está moviendo Venezuela en este momento a nivel psicosocial? Venezuela ahorita se encuentra en un caos, verdaderamente, entre el gobierno de Nicolás Maduro y el problema del COVID, la situación económica y la situación a la cual ha arrastrado a este país a ser uno de los países más pobres ahora de Latinoamérica. Nos está llevando a un ciudadano verdaderamente con ansiedad, con trastornos, con una serie de cambios psicosociales dentro de nuestra sociedad, que nos ha obligado a proponer una nueva agenda acorde a las exigencias que tenemos ahorita, pero tenemos también un mundo cuyo modernismo líquido, yo puedo explicar eso después, hace más compleja la labor, porque hace entonces la necesidad de un estamento político preparado, honesto, capaz de llevar a un país sin la corrupción, buscando el éxito del ciudadano, de las familias, de las comunidades, y por otro lado, el cómo llevar un gobierno para poder ser próspero del país. Y dentro de ese panorama, pues, venezolanos estamos sufriendo la falta de fe, la desesperanza prendida, etcétera, etcétera, que no nos permite ver un futuro todavía muy
claro. Lo que sí sabemos es que debe haber un cambio profundo de raíz en todos los estamentos políticos, sean de oposición o sean de gobierno. Definitivamente el político de hoy en día, de este siglo, tendrá que entender que las reglas de juego las pone la gente, las pone la sociedad, las ponen los ciudadanos, las ponen las familias. En este momento, Venezuela empieza un proceso político para el 21 de noviembre. En medio de toda esta situación tan compleja que se presenta, ¿cómo ve usted estos candidatos y cómo puede analizar que se pueda crear de Venezuela un país con elecciones libres, justas y democráticas? Yo en verdad ese panorama he paseado de todas perspectivas, ¿no? Y hasta ahorita la experiencia de estos 22 años no nos ha permitido ver con claridad ningún panorama donde el gobierno esté participando, donde las instituciones todavía estén en manos del gobierno, y es allí que la tradicional, digamos, novedad que nos ofreció la oposición entre eso de un gobierno diferente, unas elecciones libres, un gobierno de transición, yo creo que eran las claves de este camino. Mientras que el camino con la participación del gobierno en gobierno, pues no asegura ningún tipo de transparencia, ¿no? Entonces yo no veo con mucho optimismo ese noviembre, ese octubre, y veo que la gente está esperanzada en unas elecciones donde están los mismos protagonistas que han estado estos 22 años. Yo soy absolutamente convencido de Albert Einstein, que decía, nunca se resolverán las cosas con la participación de los mismos que crearon el problema. Esa es mi humilde opinión. Siento que tiene que haber una transformación social antes de llegar a un proceso electoral verdaderamente transparente. Y sí lo puede haber, y sí debe existir. Y sí hay venezolanos en todas partes del mundo y en Venezuela capaces de transformar la pulcritud de un escenario electoral. Correcto, doctor. Hablaba ya de su postura o de su punto de vista sobre el 21 de noviembre. Queremos conocer el otro lado de la moneda. ¿Qué opina o cuál es su postura con respecto al acuerdo de salvación nacional que expone el presidente interino Juan Guaidó? No sé, en lo personal yo he estado apoyando a Juan Guaidó en sus posiciones, en su línea. He estado muy de acuerdo en sus opiniones y en su trayectoria. Lo único es que cuando vemos y palpamos la realidad donde el hambre, la miseria, la enfermedad, la muerte va pasando día tras día y va aumentando, vemos que todo esto se transforma en una especie de hablar y no concretar. Yo creo que una de las cosas que puede el pueblo venezolano exigirle a Juan Guaidó es concretar. Todavía creemos en Guaidó. Yo en lo personal creo en Juan Guaidó. Creo que tiene una gran oportunidad de poder transformar, pero con reglas claras, con un escenario claro y decidido a correr los riesgos que hay que correr cuando tú tienes en el gobierno gente capaz de hacer de todo para que no se den los cambios. Desde otra óptica se ha manifestado que Venezuela tiene un Estado fallido, y un Estado fallido donde la Corte Penal Internacional intercede para ver esos casos de lesa humanidad que según el gobierno de facto de Nicolás Maduro dice que ahí no existen casos de lesa humanidad, 1, 2, que no existe violación sistemática de los derechos humanos. Pero hoy la doctora Blanca Rosa Mármol habla sobre ese nuevo fiscal que va a tomar la Corte Penal Internacional y dice que existen ciertas expectativas en este nuevo caso y en este caso con Venezuela. ¿Cómo desde su óptica y desde su punto de vista ve usted esta situación? Realmente los informes de Bachelet fueron muy claros, muy definidos. Yo creo que un informe tan amplio y tan preciso no tiene más discusión, no tiene más debate. Creo que posiciones de darle más larga al asunto
para descubrir lo mismo que ha pasado en Venezuela, donde los derechos humanos no existen, donde las libertades no existen, donde el derecho a vivir no existe. Entonces es para mí muy difícil pensar que los derechos humanos por parte del régimen puedan ser respetados en cualquier condición. Ya es una costumbre pisotear los derechos humanos de este pueblo que sufre, que en verdad no tiene posibilidades hasta que no en verdad logremos un cambio radical. Y el cambio radical empieza por la salida de estos gobernantes y ir sencillamente a una posición de reestructurar el Estado venezolano, y ahí es donde entra la concepción del Estado psicosocial latinoamericano. Un enfoque moderno que no es ideológico, que no parte de ideologías de derecha o de izquierda, parte sencillamente de una relación científica académica sobre la ciencia de la conducta y la ciencia de la sociología, donde la respuesta la da el mismo sistema y donde el Estado es el responsable del éxito de las personas. Por eso es que este movimiento de psicosocial latinoamericano, y lo calificamos o le puse el apellido latinoamericano, porque Latinoamérica está ahorita en una crisis profunda, lo cual nos está llevando a entender que está pasando algo en nuestra región que no logramos entender. Una izquierda agresiva, una izquierda verdaderamente nefasta, que lo que ha buscado es destruir a los pueblos, destruir las instituciones y destruir sencillamente la forma de vivir, de laborar, de tener los derechos de la vida. Y por otro lado, una derecha que se niega a entender las formas que tiene que variar y que tiene que cambiar. El Estado debe entender, y en tanto en Colombia como en Venezuela existe ese problema, que el Estado tiene que transformarse en un Estado amigo, un Estado que proporcione éxito a los ciudadanos, a las familias, a las comunidades. La variación de formas de manejar el Estado hoy en día ya es una demanda de todos los ciudadanos. Y así está pasando en todas partes. Hablamos de Latinoamérica porque es el terreno nuestro, es nuestra tierra la que nos duele, la que amamos. Entonces, el no entender lo que está pasando, Bauman en su modernismo líquido lo explica muy bien. Dice, la sociedad se está diluyendo, pero además de que se está diluyendo por los cambios de la sociedad, también tenemos un régimen o tenemos unos gobiernos que no entienden lo que está pasando porque no son estudiosos, no están capacitados, no tienen la respuesta y quieren mantenerse en el poder por el poder mismo. Y el poder mismo es venenoso, es malo para la gente y para los pueblos más todavía. Aquí tienes el caso de Venezuela, que a mí me sorprende muchas veces, y con el permiso de ustedes de Colombia, que estén buscando otras alternativas parecidas a la de Venezuela para llegar a Colombia otra vez a una Venezuela como la que tuvimos. Dios santo, por favor, no. Yo creo que la concepción del Estado psicosocial latinoamericano nos ofrece a esta generación y a estas generaciones que viven la oportunidad de ser exitosos. Pero los gobiernos de derecha y de izquierda tienen que entender que les está llegando su fin porque la sociedad los está sobrepasando. Doctor, como profesor universitario, ¿cómo hacerle entender a la nueva generación que debe generar ese cambio? Usted bien lo dice, generar ese cambio de Estado amigo. ¿Cómo realizar esa acción a través de la conciencia y del respeto por el otro? Yo creo, absolutamente estoy convencido en la psicología y en la sociología. Yo creo que la formación desde el municipio, desde el terruño de cada uno de nosotros, debe empezarse a transformar el proceso, dándole así al ciudadano y a la familia, desde el municipio, las oportunidades que requieren para ser exitoso. Pero cuando tú dices oportunidades, no significa regalar dinero, sino dar todas las condiciones para que el ciudadano pueda ser exitoso por su propia decisión, por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, acompañado, claro está, con un Estado que entiende que existe para el bienestar social, para el bienestar de la gente. No existe para mantenerse en una cúpula cerrada, para mantenerse en un poder. No, el Estado tiene que olvidarse de esa relación con el ciudadano. Esa coerción ya no puede existir porque las nuevas generaciones ya están irrumpiendo. No es que
vamos a esperar que las nuevas generaciones se den cuenta. No, ya las nuevas generaciones están haciéndolo. Muy bien el materialismo líquido que lo está indicando. Me dicen, señores, por mucho que ustedes quieran y no quieren, ya ustedes están pasando del tiempo que les tocó vivir. Las nuevas generaciones, la valentía, la honestidad, el amor al trabajo, al éxito, y a todas las cosas que tienen que ver con la bonanza y la propiedad privada, están superando cualquier posición política, sean los celos de una derecha o los odios enfermizos de una izquierda. Eso te dice muy bien que el camino del Estado psicosocial es un camino de centro, donde no creen uno, no creen otro, sino que sencillamente concibe al Estado como el amigo de aquel que quiere prosperar, aquel que quiere trabajar, aquel que tiene que ser castigado severamente por los delitos que cometa, por una justicia, etcétera, etcétera. Y sobre todo como resultado final, una vida digna que nos merecemos los latinoamericanos, por Dios. Claro que sí, doctor, así tiene que ser. Doctor, ese mensaje final que usted le quiera hacer llegar a la población venezolana, adelante, los micrófonos son suyos, este espacio es totalmente para ustedes y bueno, somos todo oídos ese mensaje final que usted quiera darle a nuestra audiencia. Bueno, primero, un gran abrazo a mis hermanos colombianos. Mi nieto hermoso está allá en Cúcuta. Mi nuera protegiéndose de la situación de Venezuela, han tenido que ir allá y fueron bien recibidos. La madre de mi nuera es colombiana y pues tuvo más facilidades. Pero bueno, el mensaje de cierre yo te diría que sería el siguiente: tenemos que tener la esperanza y pensar que hay un diseño, hay una propuesta, hay un camino nuevo, que no significa acabar con nada de lo que está, sino sencillamente transformarnos en nuestras casas, nuestros municipios, y empezar a construir un país desde abajo, no desde arriba, desde abajo, con nuestra gente, el respeto, la consideración, y sencillamente para poderte cerrar la entrevista, del 21 al 25 de julio en Colombia va a haber el 5º encuentro latinoamericano del libro. Una editorial colombiana, tenía que ser colombiana, en verdad, tuvo el honor para mí de promocionar mi libro, Páginas de Agua, editorial, y va ese día, esa semana de ese 5º encuentro a promocionar mi libro como ellos mismos lo han editado, ¿no? Mi invitación es que participemos en ese encuentro, en ese 5º encuentro, y disfrutemos de ese evento, pero también entendamos que nos va a iluminar, nos va a guiar, no es perfectible. Gracias. Queremos agradecerle al doctor José Ernesto. Agradecerle muchísimo por la participación en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. No, gracias a ustedes. Bueno, creo que ahora sí ya la comunicación terminó fallando, ya finalizando la entrevista, pero es un punto de vista de una persona que está involucrada en todos los ámbitos, en las ciencias gerenciales, en la política, en la parte psicosocial, en la parte del periodismo, en la parte de ser docente, en la parte de tener esa experiencia y que nos deja en este momento la esperanza, un camino nuevo, la transformación y construir aquello que se ha dañado, volverlo a reconstruir, pero construirlo, más que reconstruirlo es construir un nuevo país. Ese es el mensaje que el doctor José Ernesto Pons nos deja en esta tarde. Y así, con esta entrevista y con este mensaje llegamos al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, de la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en ese triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a José Ramírez y a Alex Meneses,
En la producción, a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.